Desapegarse sin anestesia, Walter Rizzo. Lección 5. Si te apegas, ya no sabrás quién eres. El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, a menudo estarás solo, y a veces asustado. Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Nietzsche. La identidad desorientada. La identidad personal responde a la pregunta, ¿quién soy yo? Es lo que asumes ser, la vivencia y representación que haces de ti mismo para singularizarte, para dónde voy, qué quiero, qué espero. Preguntas que nos hacemos conscientemente muy pocas veces y que tienen que ver con nuestra faceta existencial. La psicología cognitiva ha demostrado hasta la saciedad que la tendencia natural de cualquier ser humano es buscar la autoconsistencia, una coherencia básica entre lo que se piensa, siente y hace para reconocerse como individuo. Si bien el proceso de identificarse nunca termina de manera definitiva, se ha consensuado que alrededor de los 3 años, los niños ya empiezan a tratar de definirse y diferenciarse de los demás. Este proceso, básicamente normal, se distorsiona cuando empiezas a reconocerte en alguien o algo distinto a lo que realmente eres y dejas que tu mente lo absorba y haga suyo. Por ejemplo, si te identificas con la marca de un teléfono celular, pensarás que ese rótulo contribuye a conformar tu persona, serás de la familia iPhone, BlackBerry o lo que sea. Desarrollarás un sentido de pertenencia y te sentirás dentro del grupo de los elegidos. Al identificarte con una marca cualquiera, no importa el producto, serás miembro activo de ese club. El yo se buscará a sí mismo en el lugar equivocado. Según el budismo, el sujeto dependiente se mimetiza con su objeto de adoración, apego, hasta construir una identidad falsa y desaparecer en lo otro. En ocasiones la persona intenta una estrategia intermedia para salvar algo de sí. Quiero ser tú sin dejar de ser yo, le decía un joven a su novia en mi consulta. Pero es demasiado pedir, si te fusionas con algo o alguien, definitivamente dejarás de ser tú, serás otra cosa, casi siempre una mezcla indescifrable. No hay otra forma de sobrevivir dignamente, lo que te define es tu esencia original, tu ser, por más desbaratado que sea, y nada más. ¿Cómo saber quién es uno? Hay lapsos de autoconciencia en los que nos observamos sin máscaras y hasta la última célula contribuye a la autoobservación, mindfulness. Ocurre cuando la mente baja la guardia y miramos en ella sin engaños ni subterfugios. En esos momentos no necesitamos contraseñas, puntos de referencia ni testaferros, el asombro basta. El maestro Sendougen Senji hace 800 años lo expresaba bellamente en uno de sus versos. Cuando, sin pensar, solamente escucho una gota de lluvia en el borde del techo, soy yo. ¿Lo captaste? ¿Atrapaste su significado? La fascinación de hallarse a uno mismo en cualquier sitio de la vida. Quizás lograste sentir algo parecido y lo descartaste por ridículo o porque te generó miedo. Soy yo, el encuentro más elemental y extraordinario ocurre cuando el universo se descubre a sí mismo a través tuyo. Hay tantas veces en que el pensamiento sobra. Apegado a un nombre. Conocí un hombre que vivía angustiado porque su apellido iba a desaparecer, ya que no había descendencia masculina en la familia. Un día, al verlo sufrir tanto, le dije, como yo veo la cosa, los apellidos, más allá del valor simbólico o social que puedan tener, son meras convenciones. Usted me interesa como persona, independiente de su nombre. Para mí es mucho más importante saber quién es que saber cómo se llama. Me miró como si yo hubiera irrespetado algo sagrado. Desde su punto de vista, él era su apellido y yo le estaba diciendo algo totalmente distinto. Sentirse responsable de ser el último sucesor de una estirpe podía más que cualquier argumento. Hay gente que se identifica con su casa, su profesión, su trabajo, su pareja, su honra, su historia, su religión, y así sucesivamente. Muchos para andar tranquilo, mucho que cuidar. La clave para no caer en identificaciones falsas es aprender a discriminar la importancia real, objetiva, sin sesgos, de la importancia ficticia,
exagerada y sin arraigo en la realidad de las cosas o las personas con las que nos vinculamos. En esto de discernir lo verdadero de lo ilusorio, los budistas son expertos y algunas corrientes psicológicas les están siguiendo los pasos. Cuentan que en cierta ocasión Buda intervino en la disputa de dos clanes que habían decidido entrar en guerra debido a la construcción de un dique que afectaba el uso del agua y la tierra disponible. ¿Tiene la tierra un valor intrínseco, un valor duradero?, preguntó Buda. No, respondieron los generales. ¿Acaso el agua tiene un valor intrínseco, un valor duradero?, les interrumpió Buda. No, ciertamente no, pero los tiempos exigen el sacrificio de la sangre, alegaron. ¿Y es que la sangre de los hombres tiene algún valor intrínseco?, volvió a preguntar el maestro. Su valor no tiene precio, convinieron todos ellos. Entonces dijo Buda: generales, es de cuerdos apostar lo que no tiene precio, la sangre, a cambio de lo que ni siquiera tiene un valor intrínseco, tierra y agua. Ante un razonamiento tan lúcido, los generales decidieron no entablar batalla. En el caso de mi paciente, el camino más corto para su mejoría hubiera sido desprenderse de la importancia irracional que le otorgaba a su apellido y aceptar el hecho de que la manera de llamarse no poseía un valor intrínseco. Si vemos los nombres en su verdadera dimensión, haciendo a un lado lo que la tradición ha impuesto, pierden su poder y valor y surge la persona al desnudo. Todos dormimos, comemos y sudamos, entre otras cosas que le ocurren a nuestro cuerpo, no interesa de dónde provenga el apellido. Da lo mismo como te llames, lo que importa es quién eres, y con seguridad eres mucho más que un nombre, un árbol genealógico o un documento de identidad. Hay apegos que no ceden, sobre todo si se han originado a temprana infancia y los hemos aceptado como un mandato o una obligación ineludible. Algunos rótulos que nos colocan nuestros progenitores parecen lápidas. El apego al conocimiento. Cuando te preguntan quién eres o te presentas ante alguien, ¿qué haces, qué dices? La mayoría de las personas sacan a relucir su currículum vitae como si estuvieran compitiendo por un puesto laboral. Tengo tantos años y ejerzo tal profesión. Obviamente eres más que la actividad que desempeñas y los conocimientos que ella implica, pero parecería que mucha gente los pone por delante como una forma de agrandar la valía personal. La creencia general es que cuantos más títulos ostentemos, mayor será el beneplácito de los demás y la pleitesía que nos rindan. Pareciera que recopilar artículos, fechas históricas, biografías, revistas indexadas, definiciones, frases célebres y otras cosas por el estilo, nos ubicará por encima de los humildes mortales. Para los apegados al conocimiento la regla es como sigue: yo soy lo que sé, lo cual, paradójicamente, no deja de ser una burrada y una muestra de ignorancia. Reunir información y tener memoria no dice nada de una persona. Aprender no es acumular conocimientos, resultados / productos, como si fuéramos una base de datos ambulante, sino apropiarnos del proceso vivo del conocer. Incluso suele ocurrir que cuanto más llena esté tu mente de información, más atado estarás a tus pensamientos, teorías y conceptos. ¿Cómo descubrir alguna cosa y crecer como ser humano si no me queda lugar para la sorpresa y la admiración? Un hombre muy instruido fue donde un sabio maestro para que lo aceptara como alumno. Fue recibido por un asistente, quien le preguntó sobre sus motivos. El recién llegado dijo que deseaba que el maestro lo hiciera su discípulo. El asistente le comunicó que lo esperara mientras él hablaba con el maestro. Luego de un rato retornó con un papel y algunas preguntas escritas y le dijo que por favor las respondiera. El visitante no demoró en hacerlo, mostrando que era muy instruido. Terminado el examen, el asistente lo recogió y se marchó. A los pocos minutos regresó y le dijo: el maestro me ha pedido que le comunique que ha demostrado en sus respuestas un gran conocimiento, por ese motivo lo aceptará como discípulo dentro de un año. Aquel hombre se sintió halagado y a la vez decepcionado, ya que debería esperar mucho tiempo. Antes de irse preguntó: tengo una duda. Si contestando correctamente las preguntas he de esperar un año,
¿cuál sería el plazo señalado en caso de no haber respondido adecuadamente el examen? A. En ese caso, respondió el asistente, el maestro le habría aceptado ahora mismo. Usted, en cambio, necesita al menos un año para librarse de toda esa carga de conocimiento inútil que lleva encima. ¿Quién eres en realidad? En tu cerebro se mezclan tres tipos de identidades tratando de imponerse una sobre otra: la real, lo que eres; la ideal, lo que te gustaría ser; y la obligatoria, lo que crees que debes ser. Cuando hay mucha discrepancia entre el yo real y el obligatorio, es probable que se dispare la ansiedad: no soy capaz de hacer lo que se espera que haga. Y cuando la identidad real se aleja de la ideal, es posible que la depresión haga su aparición: me gustaría ser de otra manera, no me acepto. La identidad real debe mandar sobre las otras dos, lo que realmente eres, abiertamente y sin excusas. Veamos dos pequeños relatos donde se muestra el problema de la falsa identidad y sus posibles repercusiones. Relato del águila que actuaba como gallina. Hubo un águila que creció entre gallinas. Caminaba como ellas, escarbaba la tierra en busca de lombrices e incluso intentaba cacarear. Subía a los árboles y aleteaba, pero no más. Su conciencia era la de una gallina, pero su cuerpo y ser, aunque adormecidos, eran los de un águila. Un día, ya vieja, miró al cielo y tuvo una visión magnífica. Vio un pájaro majestuoso que volaba en pleno cielo azul sin hacer el mínimo esfuerzo. El águila quedó impresionada y le preguntó a una gallina que estaba cerca: ¿qué pájaro es aquel? La gallina respondió: es el águila dorada, reina de los cielos, pero no pienses en ella, tú y yo somos de aquí abajo. El águila nunca más miró hacia el cielo y murió creyendo que era una gallina, porque así la habían tratado desde pequeña. Su plumaje dorado, sus garras, su porte y su capacidad de surcar los cielos nunca se desarrollaron. Relato del tigre que balaba. Un pequeño tigre había sido criado con ovejas. Balaba, se movía como ellas y corría detrás del rebaño. Un día llegó un tigre adulto y al ver aquello agarró al tigrecito por el cuello y le preguntó intrigado: ¿por qué te comportas como una oveja, si eres un tigre? Pero el tigre oveja baló asustado. Viendo esto lo llevó a la orilla de un río, lo dejó en el suelo y lo empujó hacia el borde del río. Ambos se miraron en el reflejo del agua, uno al lado del otro. El tigrecillo vio el parecido y no se convenció. Entonces el tigre mayor le dio un pedazo de carne, pero el animalito ni quiso probarla. Cuando le insistió bajo amenaza: pruébalo, el tigre oveja no tuvo más remedio que llevarse un trozo a la boca y comer. En ese momento la carne cruda desató sus instintos más primitivos de tigre y dio un rugido tronador. Había reconocido su verdadera naturaleza. Y los dos animales se alejaron juntos. El apego no te permite hacer contacto con tu propia esencia, te distrae. ¿Qué hay que buscar? La autenticidad, apropiarse de uno mismo. Aquello que señala tu instinto, tus genes, tu intuición y tu vocación más esencial, tu sello de fábrica. Se trata de definir la propia identidad sin aplazamientos. Tienes dos caminos: añorar toda tu vida lo que te hubiera gustado ser y hacer, o asumirte sin evasivas. Es verdad que en ocasiones necesitamos ayuda para comenzar una transformación, alguien que nos confronte e impida el autoengaño, como el caso del pequeño tigre, pero la toma de conciencia final, el gran salto, es nuestro. La práctica del desapego, cómo salvaguardar y rescatar la identidad personal. 1. Encontrarse a uno mismo. ¿Sientes a veces que te estás perdiendo a ti mismo y no te encuentras? Entonces te has desplazado del eje que organiza tu conducta. Mucha gente no se enfoca en lo primordial y se la pasa haciendo lo que no quiere hacer o intentando ser lo que no es. Pura pérdida de tiempo. Pasan sus días esperando el milagro de un ajuste que no llega porque se han desconectado de su esencia. En cambio, cuando estás sintonizado contigo mismo, el esfuerzo requerido para alcanzar las metas es menor y las emociones que te embargan son más constructivas. La confusión surge cuando el apego te roba el temperamento. ¿Quieres encontrarte a ti mismo?
Empieza a perseguir tu pasión más sentida. Todos tenemos algo que nos individualiza, que solía ser evidente en la infancia o la juventud y que luego fue diluyéndose a medida que fuimos creciendo. Una paciente me decía, mi condición natural es ser rebelde y en algún punto del camino me perdí. Antes era una persona con carácter, segura, irreverente y para nada conformista. Cuando pienso en las cosas que hacía siento nostalgia. Quisiera ser menos diplomática, menos equilibrada, menos condescendiente y sumisa. Una chispa de locura no siempre viene mal, a veces actúa como un relámpago que te despierta de la parsimonia. ¿Cómo encontrarte? Piensa en lo que pagarías por hacer, concéntrate en lo que te sale del fondo de tu ADN, sin tantas complicaciones, allí está la clave. Sácalo a la superficie, míralo de frente y sin anestesia, esto soy. Debes prender el fuego de la espontaneidad que apagaste sin darte cuenta. La buena noticia es que la esencia no muere. Búscate a ti mismo en los recuerdos y en la historia de la cual eres producto. Léete como un libro, escarba cada experiencia vital y allí te encontrarás, todavía ingenuo, todavía inquieto. Y cuando lo hagas, el apego chocará con un muro infranqueable, un punto que no es de quiebre, si para estar juntos debo dejar de ser yo, no me interesas. Sea objeto, idea o persona, si pierdes así sea un ápice de tu identidad, es mejor renunciar a ello y estar solo, libre y sin falsas señales de seguridad. 2. Ser anónimo. Esto no es tan fácil como parece. La mayoría de las personas han sido educadas para destacarse y no pasar desapercibidas. Vivimos en una cultura histriónica cuya lógica es mortal para la salud mental, serás valioso si muestras tus logros y haces alarde de ello. Me refiero a la necesidad de buscar el estrellato a toda costa y a cualquier precio. Gustar del anonimato te hace menos vulnerable al apego porque te acerca más a tu yo, te une más a ti mismo. Lograr que los contaminantes pasen por tu lado sin tocarte, llámense publicidad o gente tóxica, te hace más fuerte. La identidad personal se mantiene más fácil en el anonimato, sin el apremio del que dirán y sin la obligación de masificarse o tener que parecerse a alguien o algo para ser reconocido. Ser anónimo no te garantiza el desapego, pero lo hace menos difícil. Heráclito decía que había que imitar a la naturaleza que siempre obraba en el anonimato. Insisto, no me refiero a ser un ermitaño afectivo, sino a asegurarse un lugar personalizado, un hábitat emocional saludable, tu ciudadela interior, tu fortaleza. Desapegarse es reconquistarse a uno mismo. No es egoísmo ni egolatría, sino pleno sentido de autopertenencia. Anda un tiempo por los extramuros del lugar donde te mueves. Haz lo que te gusta hacer sin buscar siempre compañía. Yo con yo, cuéntate un chiste, regálate alguna cosa que te agrade, asiste a lugares donde nadie te conozca. Visita el silencio, habita la soledad de estar en las multitudes, navegando con tus propios pensamientos y emociones mientras estás rodeado de personas. Siéntete identificado con tu ser en cada sueño, en cada pulsación y por cada sitio que tu cuerpo transite. Tú con tu persona, abrazado a la más profunda existencia, convencido de que no habrá apego que pueda separarte de ti mismo. 3. Desactivar los rótulos que llevas a cuestas. Eres el producto de unos genes que interactuaron con una educación determinada, genética y aprendizaje entreverados y creando vida humana. ¿Cuánto aporta el ambiente? Mucho o lo suficiente para sacarte a flote o demoler tu yo. Has estado sometido a un bombardeo de reglas y modelos de todo tipo, colegio, familia, héroes de la patria y mil cosas más. Es un milagro que aún te queden vestigios de independencia. De toda esa mezcolanza de información y desinformación se configuró en ti una manera de ser, una forma de concebir el mundo y de mirarte a ti mismo, de quererte u odiarte. Si aceptaste pasiva y resignadamente los rótulos que te colgaron, serás como te dijeron que debías ser, quizás una gallina en vez de un águila o un cordero en vez de un tigre. Tú decides si tomas la opción del cambio o te enquistas en una personalidad prestada, si te rebelas a los calificativos socialmente impuestos o asumes la falsa identidad que te entregaron. No le creas ciegamente a tu aprendizaje.
Míralo con detenimiento y hallarás tantas contradicciones que querrás cambiarlo. ¿Pero acaso puede modificarse el pasado? El pasado vive en tu memoria, por lo que si modificas tus creencias actuales modificarás los resabios del pasado y construirás un nuevo futuro. Intenta observarte con ojos nuevos. ¿Te dijeron que eras un imbécil? Rebátelo. ¿Te aseguraron que el éxito es sinónimo de felicidad? Destapa la mentira. ¿Te hicieron creer que la gente vale por lo que tiene o aparenta? Vístete con harapos, critícalo. ¿No te enseñaron a tener control sobre tu conducta? Adquiérelo. ¿No te amaron lo suficiente? Aprende a quererte a ti mismo. Protesta contra los que te mintieron o compadécete de los que fueron ignorantes. Pero haz algo. No se trata de vengarse ni lamentarse toda la vida por lo que te hubiera gustado ser y no te dejaron. Simplemente cambia el chip y sé tú a partir de ahora. El camino no es color de rosa, pero se deja transitar. No le creas a los rótulos, sigue tu corazón, él sabe quién eres en realidad. 4. Proclama en defensa de la identidad personal. El apego intentará definirte o engatusarte, te entregará un disfraz que no te pertenece con la esperanza de que te lo pongas. Por eso debes estar atento a que ningún deseo desvirtúe tu singularidad y defender lo que en verdad eres. La proclama que te propongo consta de 5 puntos. No dejaré que nada ni nadie desvirtúe mi verdadera naturaleza. Prefiero 1000 veces sufrir la pérdida de un apego a dejar de ser yo mismo. La espontaneidad será mi amiga e intentaré a través de ella tener acceso a lo que soy, sin evasivas ni autoengaños. Revisaré cada valor que me inculcaron, cada deber que me impusieron y cada culpa que padecí. Dejaré que lo bueno permanezca en mí y echaré fuera lo que me lastima o no me conviene. No imitaré a nadie. Serán mi opinión y mi parecer los que guíen mi conducta. Intentaré ser auténtico y honesto en cada acto de mi vida, tratando de alinear lo que pienso, siento y hago. La próxima parte. Desapegarse sin anestesia, Walter Rizzo. Lección 6. El apego es posesión exacerbada. Audio Gala YT. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Muchas gracias.